Buena tarde. En esta ocasión el tema de nuestro video es muy reconocido en la historia de nuestro país. El tema es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una lucha que se vivió entre los años 1910 y 1917. Fue causada por la desigualdad que se vivía por el gobierno de Porfirio Díaz, ya que este tiempo se caracterizó por la falta de libertad de expresión, la desigualdad social, la sobreexplotación laboral, entre otras. Se mencionará qué es lo que caracterizó esta guerra, los problemas ocasionados por esta, así como las causas y consecuencias que llevaron a que el pueblo pidiera un cambio de una vez por todas. Se hablará sobre la tan conocida dictadura de este tiempo y de cómo fue deteriorando al paso del tiempo del gobierno de Porfirio Díaz. Se mencionará cómo impactó positivamente y negativamente al pueblo mexicano, y también se hablará del Tratado de la Ciudad Juárez. Como se puede apreciar en la introducción, esto empezó con un plan llamado el Plan de San Luis, el cual fue emitido por Francisco I. Madero en 1910. Este desconocía el gobierno de Díaz y tenía un lema que decía sufragio efectivo, no reelección. También decía que se restituyeran los terrenos de los campesinos, los cuales se le habían quitado anteriormente. Este plan dio inicio el día 20 de noviembre en adelante, en donde todos los mexicanos abrirían fuego en contra de las autoridades que gobernaban el país. La lucha armada hizo que surgieran líderes revolucionarios que acompañaban a Madero. Entre ellos estaba Emiliano Zapata en el sur, Francisco Villa, Pascual Orozco y Álvaro Obregón en el norte. El 21 de mayo de 1911 se firmó el Tratado de Juárez, el cual era un acuerdo de paz entre Porfirio Díaz y Madero, tras la toma de Ciudad Juárez. Gracias a la presión, Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dándole fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Madero gana las elecciones y asume la presidencia el día 6 de noviembre de 1911. Aunque el movimiento logró que Díaz renunciara, el nuevo gobierno no tomó acciones rápidamente a las demandas revolucionarias. Pronto empezarían nuevas luchas entre los que en un principio eran aliados, puesto que cada bando se asumía como máximo defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanza el plan de Ayala, mientras que Orozco publicaría el plan de la empacadora. Ambos desconocían la presidencia de Madero. El gobierno de Madero logró resistir por varios años a los insurgentes zapatistas y orozquistas, otros varios grupos que apoyaban a las tropas de Villa. En febrero del año 1913 se dio la escena trágica, en donde durante 10 días hubo enfrentamientos. Esto llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero de ese mismo año y su asesinato días más tarde. Pedro Lascurain, al llevar la carta de renuncia de Madero, como dice la Constitución, se convirtió automáticamente en presidente. Lascurain designó a Huerta como secretario de gobierno y en cuestión de 45 minutos le entregaría su carta de renuncia a Huerta. Victoriano Huerta tomó la presidencia ese mismo día. Para combatirlo, se creó el Ejército Constitucionalista, que estaba al mando de Venustiano Carranza. El Plan de Guadalupe se enfocaría a que la lucha revolucionaria dejara de fuera del poder de Huerta en julio de 1914 y que Carranza asumiera la presidencia. En la Convención de Aguascalientes, sus líderes desconocían a Carranza como presidente, por lo que se abrieron dos nuevos bandos, llamados los constitucionalistas y los convencionistas. Debido a esto, Carranza trasladó su gobierno a Veracruz. Gracias a esto surgió una guerra de guerrillas. Esta lucha se promulgó desde 1914 hasta 1916. En 1916, el ejército y gobierno de los convencionistas declaró su fin, aunque las fuerzas villistas y zapatistas siguieron sus luchas. Las fuerzas de Carranza provocaron un congreso constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes trabajaron en un plan para reunir sus causas revolucionarias hasta que comenzó de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917, hecho que marcó el fin de la Revolución Mexicana. Posteriormente hubo otros presidentes llamados de la Huerta, Obregón y Calles, y con este último empezaría el maximato. Después de estos sucesos, también hubo otros planes que fueron de mucha ayuda en este tema, como el plan de Agua Prieta, el cual manifestaba un descontento hacia las presidencias de Venustiano Carranza, el cual fue elaborado por Plutarco Elías Calles.
En conclusión, nuestro equipo logró comprender que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que marcó un antes y un después en la historia de México, ya que no solo buscó el desterrar a Porfirio Díaz de la presidencia y exigir que no se reeligiera de nuevo para así poder terminar con su dictadura, sino que también fue un movimiento en el que participaron distintos sectores sociales, que lucharon por distintas razones como el reparto equitativo de las tierras o el interés en la justicia social, con el objetivo de que la libertad de expresión y la igualdad de condiciones para todos los mexicanos fuera algo normal en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y no un privilegio que solo algunos podían gozar. De la misma manera, pudimos conocer a todos los personajes que alzaron la voz y se armaron de valentía para hacerse escuchar y valorar en la sociedad, estando dispuestos a incluso dar su vida para que las cosas fueran justas e iguales para todos, como por ejemplo los caudillos Emiliano Zapata y Pancho Villa, que lucharon por las comunidades rurales y las injusticias que desde siempre se habían presentado hacia ellos, sin importarles las advertencias y las amenazas que el gobierno hizo hacia su persona. O Francisco I. Madero, un personaje fundamental que de la misma manera no le importó rebelarse ante el mismo Porfirio Díaz con tal de que su dictadura terminara, ya que lo único que hacía esta era perjudicar gravemente a los ciudadanos. Asimismo, nuestro equipo logró identificar los planes promulgados, que fueron piezas claves para lograr este movimiento, los cuales fueron el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, Plan de Agua Prieta y el Plan de Guadalupe, así como también la promulgación de nuestra Constitución actual, la cual es la Constitución de 1917. Por último, entendimos que a pesar de no estar completamente de acuerdo con nuestros antepasados en algunos aspectos o decisiones que tomaron, esas acciones llevaron a México a ser lo que es ahora, un país democrático conformado por estados libres y que defienden que todos los mexicanos tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre diferentes aspectos de su vida. Y todo esto gracias a la Revolución Mexicana y los cambios significativos que logró para mejorar como país y como sociedad.